desde Boxes. Muy buenas y bienvenidos a un nuevo episodio de Desde Boxes Podcast, un podcast hecho por y para aficionados a la Fórmula 1. En esta ocasión vamos a hablar de dos grandes premios, el último que se ha celebrado, que ha sido el Gran Premio de Singapur, y el que se celebra esta misma semana, que es el Gran Premio de Japón, y vamos a comentar alguna noticia que ha surgido en la última semana desde que no grabamos. Para esto, hoy estamos un poco en cuadro. Ni Juan ni José pueden estar con nosotros, pero tengo conmigo a Emma. Muy buenas, Emma. Hola Danis, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Un saludo a los compañeros ausentes hoy. Vamos a ver qué tal. Bueno, comentar el Gran Premio de Singapur, que tiene cositas que comentar, y ya tenemos en unos días el Gran Premio de Japón. Bueno, pues si te parece, hacemos una pausa para una promo y comentamos alguna noticia que tenemos de esta semana. A ver, está claro que en la cuña que tenemos que hacer hay que hablar de lo que hablamos en el programa. Pero ¿qué te parece si la empezamos con una música ahí a topísimo de una banda sonora súper conocida? Vale, pero yo lo que quiero meter es muchos extractos de películas, que la gente pueda sentirse como si estuviese con nosotros viendo la peli. Vale, frases míticas de película. Y lo que podemos también es meter muchos datos. Vale, datos, curiosidades, anécdotas, me parece bien, compro. Vale, perfecto. ¿Qué nos quedaría entonces? Bueno, pues un poco el rollo de lo que hablamos, ¿no? Porque esto no es un rollo intenso gafapasta, esto es dos amigos hablando de una película que les mola muchísimo. Claro, que lo que queremos es que nuestros oyentes se sientan uno más, como si estuviese aquí en el sofá sentado con nosotros. Vale, pues metemos que lo que hacemos son hablar dos amigos que se vienen muy arriba con películas de los 80, 90 y los 2000. Me parece perfecto. Vale, y es como si ellos estuvieran con nosotros escuchando ese programa. Eso es, nos falta el sitio nada más. Oye, ¿y si lo hacemos en un sitio así muy emblemático del cine? O sea, rollo, yo qué sé, el rascacielos de la jungla de cristal. ¿El Nakatomi Plaza? ¿Lo hacemos en Nakatomi? Venga, va. Perfecto. Venga, grabamos, 3, 2, 1... Nakatomi Radio. Y si la semana pasada hablábamos de renovaciones, confirmaciones, hacemos un pequeño repaso, para esta semana, Emma, tenemos una noticia. La verdad es que a mí no me extraña. Tenemos la renovación de uno de los rookies de este año, que es Oscar Piastri, que está haciendo un gran trabajo, yo creo, desde luego, en McLaren. Discreto al principio, cuando el coche pues no estaba a la altura de los demás, pero desde que digamos que se han colado en esa segunda línea de coches que están compitiendo entre ellos por ser el segundo constructor del campeonato, desde luego yo creo que lo hemos visto más, lo hemos visto actuar con más protagonismo en carrera, obviamente, al estar un poco más arriba el coche, y creo que desde luego merecido esta ampliación de contrato hasta 2026 para el equipo, con el equipo McLaren. Sí, de hecho, Lando Norris con la última ampliación acaba en 2025 y con esta nueva de Piastri acaba en 2026, con lo cual McLaren, digamos que está jugando la doble baza de, evidentemente, confían en Lando Norris, pero ha aparecido Piastri en la ecuación y ya, bueno, pues es un contrato de unos cuantos años y que acabe en años diferentes y Piastri más que Norris, pues ya te da una clara indicación de cómo están desatisfechos con Piastri. Como tú decías, ha sido un comienzo de carrera deportiva en la Fórmula 1 un poco, entre comillas, apagado. Imagino que viendo lo que está haciendo ahora, provocado porque el coche, el McLaren, no estaba muy allá y a lo que han puesto el coche a tono, pues Piastri ha estado ahí. Es cierto que no ha conseguido los podiums que sí que ha conseguido Norris, se le ha escapado alguna posibilidad seria de podium, pero bueno, el repunte de McLaren en el Mundial de Constructores es también en buena parte gracias a los puntos de Piastri. O sea que yo creo que va hacia arriba. Precisamente esta carrera de Singapur, la última, ha sido el piloto que más posiciones ha recuperado después de
de clasificación a carrera. O sea que le falta ya tocar podium, cosa que está haciendo Norris, pero yo creo que va por buen camino y confirmando lo que se vería de él en categorías inferiores. Y desde luego este año tenemos varios pilotos que han debutado. Uno de ellos será Oscar Piastri, que como dices, ¿no? El factor coche obviamente es una cosa importante. Hemos visto pues a Hamilton debutar en McLaren en su día. Hemos visto a Fernando debutar pues, en otras escuderías menores y aunque ha pasado pronto a una escudería con algo más de potencial, pues ha tenido ese debut más complicado y desde luego este año pues, hemos tenido, como digo, el debut de Piastri, hemos tenido el problema de Brice en Alfa Tauri de rendimiento en el cual pues, no ha conseguido puntuar. Hemos visto cómo con esta ruleta rusa de ha entrado Daniel Ricciardo, se ha lesionado y hemos vuelto a tener en ese coche de Brice, originalmente de Brice, un nuevo piloto rookie, como es Liam Lawson, y que Liam Lawson, por ejemplo, aunque el coche es complicado, es bastante inferior a por ejemplo, el McLaren de Piastri, también vemos que tiene pues algunos aciertos, ¿no? Lo estamos viendo que lo está haciendo bastante bien, pues eso, como para haberse sentado aquel fin de semana en Spa así de buenas a primeras, que prácticamente sin probar el coche, en su primera ocasión, con un gran premio complicado de gestionar por la climatología que había y por todos los problemas que se desarrollaron en aquel fin de semana. Y bueno, aunque no tengan muchas opciones, estos pilotos no se espera que obviamente vayan a hacer un super papel, todo va a depender un poco también en el coche en el que monten, pero bueno, se espera también que tengan algún tipo de destello, ¿no? Y desde luego para mí, Oscar Piastri le está favoreciendo lo del coche y lo estamos viendo, ¿no? Vale, Lando Norris ya es un veterano en el equipo McLaren, ya es, vamos a decirlo así, veterano en la Fórmula 1, ya tiene varios años a sus espaldas. No es manco, siempre hemos visto pues, a un Lando Norris que es capaz de hacer cosas, que cuando ha podido pues, ha aprovechado sus oportunidades. En su momento yo creo que también ha sido un gran rookie. Y bueno, una gran noticia el tener a Oscar Piastri demostrando que es una incorporación buena a la parrilla de la Fórmula 1, porque además recordemos, grandes pilotos están en unas edades, Alonso sería ya la segunda vez que se retira, es el más veterano de la parrilla, Hamilton ya también tiene una edad, depende de lo que quiera alargar su trayectoria profesional, lo veremos más o menos, pero bueno, son pilotos importantes que van saliendo. Y yo creo que en los últimos años no hemos visto así, hemos ido viendo como bastantes pilotos jóvenes entraban, se quemaban, no terminaban de cuajar y desde luego yo creo que con todo el culebrón además que tuvimos el año pasado, con esa salida de Piastri del equipo Alpine, con todo el culebrón que supuso, con todo lo que supuso también el ir a la estela de ese movimiento de Fernando Alonso. Vale, salía Alonso mal del equipo, eso le da mucha notoriedad a quien vaya a coger el sitio de Alonso. Viene este piloto, lo anuncian, dice que no. Desde luego tenía muchos ojos puestos en, después de la batalla que se montó el año pasado, el tema incluso legal que hubo durante el invierno, para que luego se monte en McLaren y que, bueno, que ahora esté haciendo un buen papel, pues desde luego la atención que le prestamos pues, la está aprovechando. Y yo creo que, bueno, es un contrato hasta 2026, esa, entre comillas, a largo plazo, en el sentido de, últimamente, pues vemos pilotos que renuevan 1 año, 2, aquí, bueno, pues hay confianza en el equipo inglés y veremos cómo va evolucionando un Oscar Piastri, que yo creo que es de los pilotos rookies que hay ahora en la parrilla, que tienen, desde luego, más proyección de futuro en los próximos años. Y recordemos que además, bueno, pues habrá en el 2026 cambio de reglamento, veremos si las cosas se mueven y si, bueno, pues va teniendo oportunidades de demostrar más y más esa capacidad que, digamos, nos han ido vendiendo con la entrada
de este piloto el año pasado hacia la Fórmula 1. Y si te parece, bueno, noticias no tenemos muchas esta semana, nada así más destacable. Si nos metemos ya directamente en lo que ha sido el Gran Premio de Singapur este pasado fin de semana. Pues en las sesiones previas a la clasificación no hay mucho que contar, bueno, salvo que ya se veía venir que Red Bull no le iba a pasar bien el fin de semana porque en las 3 sesiones libres antes de clasificación, pues tanto Verstappen como Pérez estaban bastante fuera de los sitios habituales donde suelen estar, y por la contra habíamos unos Ferraris, en especial Carlos, en plan superlativo, ¿no? Dominando Ferrari todas las sesiones y en especial Carlos Sainz. Y así llegamos a una clasificación donde a las primeras de cambio tuvimos un accidente de Stroll bastante fuerte en la Q1, que de hecho, fruto del impacto, Aston Martin por un lado no consiguió arreglar el coche de cara al domingo, y por otra parte el impacto fue tan fuerte que Stroll, bueno, se decidió que no corriera la carrera, ¿no? Y la nota estelar de la clasificación fue que los dos Red Bull ni tan siquiera consiguieron pasar a la Q3, porque Verstappen lo máximo que pudo hacer fue un décimo, y si Verstappen está un décimo, pues este podía haber sido una buena oportunidad para Sergio Pérez para que sacara la cabeza, teniendo en cuenta que además es un circuito urbano y a él pues se le considera un especialista precisamente en circuitos urbanos. Pues no. De hecho, quedó peor que Verstappen y también quedó en la Q2 y clasificó 13º. Y claro, eso abría las puertas ya en la clasificación a que otros ocuparan las primeras plazas, pero de lleno la carrera, ¿no? Porque en otro escenario, que Verstappen se quedara un décimo, dices, pues bueno, sin problemas, recupera en lo que es la carrera y chimpún. Pero aquí en Singapur, viendo lo que pasó en viernes y tal, es un décimo, no pintaba muy bien para Verstappen, y ponía a huevo una oportunidad de oro para que alguien consiguiera la ansiada victoria que rompiera la racha meteórica de Red Bull. Recordad, llegaban aquí a Singapur con Verstappen 10 victorias consecutivas y Red Bull en general 15 victorias consecutivas, ¿no? De hecho, ya se estaban aproximando al año invictos en Fórmula 1. Y bueno, ¿quién se llevó la pole? Pues al final se llevó la pole el que estaba dominando todo el fin de semana, un Carlos Sainz que se llevó una muy buena pole, segunda consecutiva, y que desde luego ponía ahí sus credenciales para llevarse la victoria el domingo. Segundo fue Russell, que también se quedó cerquita de Carlos y también ponía ahí los suyos para opositarle a Ferrari la victoria. Tercero fue Leclerc, que también se quedó cerquita, pero no pudo ni con Russell ni con Carlos. Cuarto Norris, que bueno, pues ahí también decía lo suyo. Quinto Hamilton, que estuvo, bueno, se quedó de Russell a algo más de 4 décimas, y bueno, en las últimas partes de campeonato estábamos viendo como a Russell le costaba, y bueno, mira tú por dónde aquí al menos estuvo un poquito más inspirado en clasificación Russell que Hamilton. Después en carrera, como ya comentaremos más adelante, pues bueno, Russell hizo de las suyas. Sexto fue Magnussen, que claro, dos Red Bull fuera de la Q3, eso daba puertas a que a priori gente que no iba a tener chances de meterse en Q3 se metiera, y eso lo aprovecharon los Haas, porque Magnussen fue sexto, que está bastante bien teniendo en cuenta que ese Haas pues no evoluciona desde no tiene evoluciones. Y tal, pues no está nada mal. Y también se metió en esta Q3 Hulkenberg, eso sí fue noveno, pero bueno, en cómputo general, sexto y noveno, pues pintaba bastante bien, ¿no? Séptimo fue Fernando, que, bueno,
quizás en clasificación hubiera tenido que ser mejor, sobre todo porque, bueno, se le coló Magnussen por delante. Ya el resto, o sea, los Ferrari, los Mercedes y Norris, dices, bueno, tal como está a día de hoy el status quo de la parrilla, pues te lo puedes esperar. Pero que se le colara en clasificación Magnussen, a mí no me acabó de gustar, sobre todo porque volvíamos a un escenario a priori más favorable, desde luego, de lo que fue Monza, ¿no? Y sí, Fernando estaba ahí en puntos, como suele estar toda la temporada, pero no tan bien como en otras ocasiones donde a priori el coche debería tirar, ¿no? Octavo fue Ocon, que bueno, mm, ni bien ni mal, teniendo en cuenta cómo se mueve Alpine esta temporada. Noveno, como os decía, Hulkenberg. Y décimo, Liam Lawson, que aquí en su tercera carrera de la temporada y su carrera deportiva, la pequeña carrera deportiva que ha comenzado en el Gran Premio de Países Bajos, pues ha logrado los mejores resultados de, de la suya. Tampoco era muy complicado, teniendo en cuenta que únicamente llevaba 3 carreras, pero bueno, también ha conseguido buenos resultados en lo que va de temporada con respecto a Alfa Tauri. O sea que, bueno, por ahí se dice que Alfa Tauri, o como demonios se vaya a llamar el próximo año, lo tiene claro, que van a ser Tsunoda y Ricardo sus pilotos. Incluso igual tenemos anuncio con respecto a Tsunoda ahora que tenemos a la vuelta de la esquina a Suzuka, pero este resultado de Lawson cosechado aquí en Singapur, yo creo que en Alfa Tauri alguno le ha dado otra vuelta a ver si seguir con Tsunoda y Ricardo, si finalmente es así, era lo suyo, ¿no? Pero bueno, también es cierto que vienen de lo que pasó con De Vries, que hizo el resultado estelar con Williams y después no acabó de coger con Alfa Tauri, con lo cual no sé si ellos mismos dicen, bueno, lo ha hecho bien este fin de semana Lawson, pero igual pues, es un resultado aislado y chimpum, pero en fin, parece que el chaval, en cuanto tiene alguna oportunidad, pues desde luego la aprovecha. También es cierto que Alfa Tauri ha traído mejoras importantes para esta carrera y las va a seguir trayendo en lo que queda de temporada. De hecho, el nuevo CEO de Alfa Tauri ha dicho que van a tratar en esta recta final de temporada conseguir pasar a unos cuantos en el Mundial de Constructores, ¿no? Alfa Romeo y Haas, fruto de, y si puede ser Williams, aunque bueno, quizás eso es demasiado pedir, fruto de las mejoras copiando Red Bull, ¿no? O sea que vamos a ver qué tal evoluciona Alfa Tauri en esta última parte de campeonato. Y bueno, hasta ahí los 10 primeros. Después Verstappen un décimo, como os decía antes, Gasly 12º, 13º Pérez, 14º Albon. Este no era buen escenario para los Williams. 15º Tsunoda, 16º Bottas, 17º Piastri, que también fue la nota negativa, que no consiguiera ni pasar de la Q1. Ahora no recuerdo bien si le pudo afectar el accidente de Stroll, porque claro, Stroll estaba dándolo todo y bueno, se accidentó cuando quedaba, no sé qué, un minuto, Yo una creo, cosa así. sí, prácticamente cogió a varios pilotos Intentando mejorar en vuelta, sí, y uno de obviamente. O sea, ellos seguramente fuera Piastri y bueno, pues se quedó con las ganas de quedar más arriba. Después en carrera, como os comentaba antes, pues sí que recuperó, pero claro, ya te lastra un poquito salir 17º, ¿no? Y poquito más. Como os decía también antes, Stroll no salió por esto que os comentaba, de que por un lado Aston Martin no conseguía arreglar el coche y por otra parte, pues Stroll, pues el tortazo le invitaba a no correr. Y también comentar que Guan Yu Zhou, que era penúltimo, pues al final decidieron cambiar cosas
en los reglajes, creo, y eso le obligaba a romper el parque cerrado, con lo cual pues salía desde pit lane. Algo, bueno, nada importante, pero bueno, por comentarlo. ¿no? Y además en un circuito en el cual ya sales en esa posición, siendo urbano de noche, y que sabemos que las probabilidades de que saliese un virtual o un safety car durante lo que es la carrera eran altas. No me parece nada arriesgado pues meterle mano al coche a ver si consigues rascar algo más de lo que... Bueno, a ver si consigues rascar algo, porque en este caso lo tenía bastante complicado. La clasificación, bueno, yo creo que coincido más o menos en lo que has ido comentando, ¿no? Destacar el tema de los Red Bull, que aquí han pasado completamente y absolutamente desapercibidos, que también los Williams, lo que han ganado en otros circuitos, obviamente aquí les ha perjudicado. Esa velocidad punta aquí pues no era tan importante, y era un circuito en el cual, como decías de Fernando Alonso, pues se esperaba que quizá fuera un circuito más idóneo para estos coches que son, digamos, un poquito menos equilibrados. Por el Red Bull, la verdad es que hasta ahora parecía que iba bien en todas las situaciones. Aquí se han dado pues con más problemas, pero bueno, coches pues que han tenido problemas con la carga aerodinámica, como pueden ser los McLaren, o que son, digamos, más medios en circuitos pues rápidos y en circuitos lentos. Bueno, pues aquí se han visto un poco más en la zona de arriba, ¿no? Pero, Fernando era el momento un poco de ver, y desde luego con la sorpresa de los Red Bull que han caído tan abajo. pero a mí me sorprende porque un poco ya se lo olían, porque con esto de la famosa racha, a Helmut Marko decía, bueno, si superamos el escollo, entre comillas, de Singapur, sí que nos podemos plantear ganar todas las carreras de la temporada. Y claro, después, viendo lo que ha pasado en Singapur, está claro que algo sabían de que en Singapur no iban a ir todo lo bien que acostumbran, ¿no? Por ahí No creo, dicen... no creo que los datos del simulador estuviesen muy lejos de lo que ha pasado. Por Que ahí obviamente dicen no simulas el que... resto, ¿no? Pero igual lo que ellos esperaban del coche, pues seguramente lo hayan clavado más o menos a la perfección. Por ahí dicen que pudo influir que aquí en Singapur entraron en funcionamiento estas nuevas directivas para acabar con la historia de los alerones flexibles, pero por otra parte también es posible bueno, Singapur es un circuito bueno, urbano y bacheado, y eso haya hecho que Red Bull tenga que subir el coche. Y bueno, ya hemos visto cuando se dio el tortazo, bueno, creo que fue Pérez en Mónaco cuando lo elevaron con la grúa, que se vio ahí el fondo, una obra de arte, y que bueno, han tenido que elevar más de la cuenta para evitar el tema de los baches el Red Bull, y claro, pues eso automáticamente se nota un quintal, sobre todo en esta era de coches de Fórmula 1. Pero me extraña porque entonces el resto, ¿qué pasa? Bueno, tienen coches distintos, está claro que los tienen, porque si no, copiando lo que hace Red Bull, lo que se ve, tenemos coches con seguramente motores más potentes que el motor Honda de Red Bull. Tenemos coches que las soluciones aerodinámicas son similares, habrán ido copiando, pero hay cosas, por ejemplo, el fondo del coche, que eso no es visible, no es copiable, no es analizable por el resto de equipos, y posiblemente ahí esté parte del secreto de Red Bull. Y si es lo que dice, si han tenido que levantar más el coche, ese efecto se diluye, y aquí pues habremos visto esta flojera, ¿no? de Red Bull en un circuito que, como dices, según las declaraciones de Helmut Marko, ya se lo esperaban, ya era algo que contaban con ello. Y como te digo, seguramente en el simulador estos datos pues ya tenían pues que la carrera iba a ser complicada,
y más si tenían ya pues estos cambios que tenían que hacer. Pero si fueras únicamente por el tema baches, dices, en Mónaco también fueron genial, y en Mónaco baches hay a punta pala. En Bakú también hay bachecillos y también fueron bien a punta pala. No sobrados, pero bien, ¿no? Y en otros circuitos urbanos en lo que vamos de temporada también ha ido bien, con lo cual imagino que Singapur, aparte que es un circuito diferente a estos, sobre todo a Mónaco, pero imagino que ha debido influir otros factores además del tema de este de baches y tal. No sé si el tema de la directiva de los arenes flexibles, pero desde luego Singapur se está confirmando como un escenario propicio para acabar con la dominancia del equipo que domina, porque ya pasó en su tiempo con Mercedes y aquí ha pasado con Red Bull. Y yo no me cabe duda que en Suzuka, en Japón, que es la próxima carrera, los máximos favoritos van a ser Red Bull. Y yo a día de hoy, si tuviera que apostar dinero, apostaría por un doblete sobrado de los Red Bull, a pesar del Claro, resultado este fin de aquí semana Emma, en aquí Emma yo Singapur. creo que hay dos claves también. Por un lado, si el circuito de Singapur es uno de los especiales por ser distinto en el campeonato, obviamente va a ser el momento de hacer algo o de que ocurra algo que no sea lo que ocurra en el resto de los circuitos que son más parecidos, con lo cual a mí no me sorprende nada lo que tú dices, ¿no? Que le ha pasado ahora a Red Bull, que ha pasado con otros equipos que en algún momento estaban dominando y que aquí se encontraban una situación distinta, el circuito que se sale de lo normal, pues me parece correcto. Y luego también yo creo que no le quitaría mérito al resto de equipos, que yo creo que en esta segunda parte del campeonato, yo creo que tanto Ferrari, Mercedes como McLaren han dado un salto de calidad. No es que le planten cara a Red Bull, porque en el resto de circuitos pues ya vemos lo que ocurre, pero digamos que sí que han ganado algo y con ese poco que influya el circuito en Red Bull y digas, pues los coches van peor que en otros circuitos y que estos equipos pues han ido a mejor y aquí pues digamos que las diferencias se han acortado, incluso pues ha habido ese sorpaso, ¿no? de varias escuderías a Red Bull. Y bueno, pues una carrera que aquí a Red Bull le ha sido un trámite. Yo creo que luego además han sido bastante conservadores en cuanto a la estrategia, no han buscado hacer cosas Bueno, locas en plan vamos a casi, ganar. casi sale porque hablando de la carrera, viendo cómo se ha dado, a mí me sorprende que haya ganado Carlos. O sea, no le quiero quitar méritos, ahí está, ha ganado y hizo un poco la parte difícil de conseguir la pole, pero después la carrera en sí, viendo los ritmos y tal, me sorprende que haya ganado. Ha hecho sus méritos y tal para ganar, pero el ritmo de Carlos Sainz es tremendamente lento para hacer funcionar su estrategia y ha habido coches que han ido a un ritmo más fuerte, pero por lo que sea no lo han conseguido ni tan siquiera No estaban, proponer un no adelantamiento. estaban, no estaban donde tenían que estar Sí, o tal, o no es sencillo el adelantar ahí. y también cuadró Vale, con la historia de Red Bull, porque un Red Bull en condiciones normalitas lo hubiera pasado, yo creo, por encima a este Carlos Sainz, algo como en Monza, y estuvo a punto de salirles, porque claro, con esto de Verstappen saliendo un décimo, en Red Bull al final tuvieron que ir a una estrategia un poquito diferente al resto, y mientras que los de arriba salían con medios para después meter duros y tiramillas a una parada, Verstappen salía a la inversa, salía primero con duros, con lo cual, claro, él cuando apareció la ventana donde se metieron todos o casi todos, que fue cuando salió el safety car, ¿no? Provocado por el Williams, él no se podía meter porque estaba haciendo la inversa y eso le fastidió. Si tenía alguna oportunidad de realmente recuperar de la undécima y pensar en podium, ¿por qué no victoria?
ahí se les fumó, ¿no? Todo el Claro, tingladiño, ¿no? pero porque no sales con la superioridad de estar ahí arriba, sales con un lastre del sábado y tienes que hacer algo un poco distinto. Mm, Arriesgado o no, bueno, ahí ya depende un poco de la carrera, de cómo salga después, porque al final lo vamos a analizar de la manera de decir, bueno, pues no es lo mismo que intentes buscar una estrategia distinta, que busques la fortuna, porque por estadística aquí van a salir safety car y que luego no salga ninguno, a que luego salgan más de un safety car, que salgan dos, que haya interrupciones y que llueva, que la climatología pues te beneficie. Bueno, aquí pues ha sido una estrategia pues que era la que tenían que hacer. Ellos tenían que seguir subiendo puntos, tenían que ir hacia arriba y, y bueno, tampoco es que, o sea, aquí van con la calculadora. El campeonato del mundo para Verstappen está al alcance de la mano, el campeonato del mundo para Red Bull como constructor está al alcance de la mano. Tampoco vas a innovar, tampoco vas a destrozar un coche. ¿Para qué? Te va a venir mejor. Puedes hacer pruebas y yo creo que es un poco lo que hemos visto durante este fin de semana. Si te parece, bueno, vamos a meternos, aunque ya se ha adelantado algo a la carrera, nos vamos a ir metiendo en lo que pasó el domingo, en una carrera que, bueno, teníamos ahí a Carlos en esa pole position, que no perdía al inicio de la carrera. Parte importante pues ha sido la estrategia distinta de su compañero de equipo, de Charles Leclerc, que salía con la rueda blanda, cuando el resto de los de las primeras posiciones salían con la media, lo cual pues le ha permitido ya adelantar ponerse por delante de los Mercedes, ponerse justo detrás de su compañero de equipo, y digamos que si Carlos Sainz iba en primera posición, que como dices además, yo creo que desde el principio manteniendo un ritmo muy comedido, no es el Verstappen de otras carreras que lo primero que hace es abrir un hueco increíble y no sabemos hasta qué punto explotar su Red Bull, porque no es que haga demasiada falta, pero bueno, aquí Carlos pues ha ido más despacio, ha ido intentando abrir un hueco. De hecho, la estrategia del equipo Ferrari era que Leclerc hiciera tapón y dejase ir a Carlos para permitir que el piloto español pues manejase un poco los tiempos, tuviese un poco el control de la carrera y la degradación de los neumáticos para intentar llegar al final de la carrera con alternativas, con posibilidades de ganarla, ¿no? Viendo un poco lo que hiciesen el resto de los pilotos. Como digo, la estrategia de Ferrari pues en esta ocasión ha sido muy clara. Carlos delante, Charles Leclerc detrás, frenando los coches que vengan al ataque. Los Mercedes pues ahí se han puesto para intentar subir a podio y si podían ser primero pues mucho mejor que mejor. Y también teníamos pues a Norris, digamos, intentando meterse entre los candidatos a podium. Todo iba muy bien hasta que, como dices, coche de Sargent chocó contra un muro, se le soltaron partes del alerón delantero, quedaron en pista, lo cual propicia un safety car, vuelta 20 más o menos, 19-20, y ya empezamos a tener pues alguna clave, ¿no? Entra Sainz primero, la salida, o sea, el cambio de neumáticos es bueno. Justo detrás de él entra Leclerc, que como bueno, no es el primer piloto y va muy pegado a su compañero, pues sale un poco más rezagado. Hay tema de, bueno, ya están entrando el resto de coches, hay tráfico en el pit lane. Y esto propicia que tras el cambio de ruedas, pues por delante de Leclerc ya se le haya metido Russell, Norris y Hamilton. Y aquí es lo que decíamos de una estrategia distinta. Verstappen, que salía con neumáticos duros usados, intente pues alargar el primer stint, obviamente, porque no es momento de cambiar los duros en esta ventana de neumáticos, y que bueno, pues
queda, digamos, en pista sufriendo un poco con el resto de pilotos. Yo creo que a partir de aquí la carrera es bastante sencilla por delante, no hay mucho cambio y no hay mucho, digamos, que destacar. Quizá por la parte de atrás sí que veíamos ya pues algunas cositas. Teníamos a Fernando Alonso, que después de cambiar neumáticos iba octavo. De los que no habían parado de los que sí habían parado para cambiar neumáticos era sexto, estaba pues Verstappen y estaba Checo Pérez por delante, y aquí veíamos un poco lo que teníamos de comparativa entre Checo Pérez, que iba con problemas en los neumáticos, que bueno, no había entrado a cambiar, que digamos estaban intentando pues buscar una estrategia que les algún virtual safety car, algún safety car que les viniera mejor para conseguir posiciones, y que Fernando Alonso con neumáticos nuevos pues no era capaz de sobrepasar a Checo. Por detrás venían más coches, se unió a este tren que estaba montando Checo y Fernando, se unió Ocon, se unió bueno, el otro Alpine, se empezaron a unir coches, y la verdad es que aquí había un trenecito bastante interesante en el cual pues había mucha guerra, pero estaba bastante complicado para adelantar. Fernando Alonso en este momento, cuando entró en boxes, cometió un fallo, checaba un poco a los problemas de conducción, algún toque que había tenido con anterioridad. En la entrada a boxes, pues antes de entrar en el pit lane, cruzó la línea, se le fue el coche hacia el exterior de la curva, cruzó la línea, volvió a pasarla, con lo cual ahí lo penalizaron con 5 segundos directamente, con lo cual en este momento pues Alonso ya iba intentando pasar a un Checo que iba en las lonas, presionado por los coches que venían por detrás y sabiendo que tenía 5 segundos de penalización, que o ya lo contaban para el final de la carrera, o bien tendría que cumplir si hacía una segunda parada en boxes. Y esto pues nos dio pues una lucha encarnizada entre Checo Pérez y Alonso. Luego Ocon se aprovechó de esta lucha, Ocon terminó pasando, y aquí pues tuvimos el segundo incidente de carrera en la vuelta 42, cuando pues el Alpine de Ocon ha dicho basta, se ha parado y pues lo han tenido que retirar, y se ha provocado pues un virtual safety car. Y a partir de aquí, bueno, paradas en los boxes, algunos equipos deciden hacerla, otros equipos no. Y es donde, digamos, que la parte de arriba, que en esta mitad de carrera se había, digamos, vuelto un poquito menos interesante, el interés estaba, digamos, por la parte media, como digo, con el tren que había empezado Checo Pérez y el resto de pilotos. Y aquí es cuando, digamos, que hay varias estrategias. Lo que teníamos era Carlos Sainz por un lado, luego Lando Norris con el McLaren por otro, y luego los dos Mercedes. Y aquí los dos primeros se mantienen en pista, Carlos Sainz y Lando Norris, y Mercedes, a falta de 20 vueltas, aprovecha este virtual safety car y cambia los neumáticos de ambos coches. No prueba a hacer una estrategia distinta, sino que los dos coches van a una estrategia diferente a la que hacen los pilotos que están liderando la carrera. La verdad es que aquí el equipo Mercedes igual podría haber mantenido uno de los dos coches en pista, digamos, para tener cubierta tanto una como la otra forma de intentar acceder al podium, pero deciden ir con los dos. Ven la ventaja de cambiar neumáticos, que para ellos es obvia, y a partir de aquí pues lo que tenemos es una pérdida de aproximadamente 25 segundos entre los dos primeros y Russell y Hamilton, y vemos cómo
desde que salen a pista, pues tanto Russell como Hamilton empiezan a apretar, empiezan a ser de los más rápidos en el circuito de Singapur y empiezan a recuperar posiciones. Por el medio han cogido a Charles Leclerc, que ya pues no tenía mucha opción, hace lo que puede para intentar, digamos, parar a los dos pilotos de Mercedes, pero bueno, pasan sin demasiados problemas, neumáticos, como decimos, nuevos, mucho mejor en condiciones que los de Leclerc y que los de los dos pilotos de cabeza, Carlos Sainz y Lando Norris, con lo cual se empieza a compactar de nuevo este grupo de carrera con los perseguidores. Y serán las vueltas finales cuando lleguen ya los dos Mercedes, y a partir de aquí yo creo que además hay un vídeo muy interesante que yo lo he visto, creo que en la cuenta de la Fórmula 1, que son las conversaciones del ingeniero de pista entre el muro y Carlos Sainz, en el cual pues Carlos Sainz se ha aprovechado de Lando Norris. Aquí pues una cosa es llegar, otra cosa es adelantar, y digamos que ha ido buscando el dejarle el espacio justo a Lando Norris como para que él esté por debajo del segundo, tenga DRS, y con ese DRS de Lando Norris aprovechar para que se le pongan las cosas difíciles. Primero a Russell, que es el que va tercero en esta parte de carrera, y después también a Hamilton, que Hamilton va apretando, no ataca a su compañero de equipo, pero intentan ir lo más cerca posible del McLaren de Lando Norris para poder intentar pues, subir los dos coches al podium o intentar subir en el podium si solo uno de ellos puede adelantar. Y nos hemos visto, pues eso, unas últimas vueltas de auténtico infarto, en las cuales Carlos, que como decíamos desde el principio, ha hecho la carrera intentando gestionar lo máximo posible los neumáticos y sin poder, digamos, darlo todo. Seguramente tenía bastante guardado el coche para poder llegar con esa estrategia hasta el final y no desgastar los neumáticos y que las últimas vueltas los dos Mercedes le hicieran la vida imposible. Más aún de lo que se lo han hecho, ¿no? Pero bueno, hemos visto como Carlos ha estado haciéndole la goma a Lando Norris aprovechando prácticamente en todas las vueltas ese DRS para frenar tanto a Russell como a Hamilton, y no ha sido hasta la última vuelta en la cual aquí hemos tenido un cambio en las posiciones, cuando Russell comete un error, se va recto en una de las curvas, choca de frente contra las protecciones y queda fuera de carrera. En ese momento iba tercero, su sitio lo recoge Hamilton y sube a la tercera posición, y que le da acceso a podium. Finalmente no queda tiempo para más. Carlos Sainz cruza la meta en primera posición, Lando Norris mantiene la segunda no sin problemas, y Hamilton entra detrás del piloto inglés en tercera posición. A partir de ahí, pues ya una diferencia interesante: Charles Leclerc, cuarta posición; quinto, Max Verstappen, que pues ha ido sacando petróleo del mal día que ha tenido el piloto holandés y bueno, las dificultades que ha tenido el equipo Red Bull. Sexto ha sido Pierre Gasly con el Alpine, aprovechando pues los problemas de su compañero de equipo y sobre todo una parada problemática que ha tenido Fernando Alonso cumpliendo la sanción. Fernando Alonso entró con el Virtual Safety Car, cumplió la sanción, intentaban pues eso, una estrategia distinta. Ha sido una parada mala, ha perdido tiempo, ha salido en última posición y desde luego ya de ahí no se ha movido, con lo cual Pierre Gasly, que estaba en ese grupo que iban luchando con él, se ha visto beneficiado, en esta posición. También Oscar Piastri, que ha entrado séptimo, lejos de su compañero de equipo, pero bueno, sumando puntos. Octavo ha sido Checo Pérez, que a pesar de los problemas que ha ido teniendo, como digo, cuando se juntó con el grupo de Alonso y de Ocon, bueno, pues ha puntuado, que ya es más de lo que se esperaba de los Red Bull con la posición del sábado. Noveno ha sido Liam Lawson, que puntúa con el AlphaTauri.
Y décimo, cerrando los puntos, ha sido Kevin Magnussen. Por detrás de ellos, Albon con el Williams ha sido 11º, 12º Guan Yu Su con el Alfa Romeo, 13º Nico Hülkenberg con el otro Haas, 14º Logan Sargent con el otro Williams y 15º, cerrando los pilotos que han cruzado la línea de meta, Fernando Alonso con el Aston Martin. Fuera de carrera quedaban, como digo, George Russell en la última vuelta. Habían tenido que abandonar también con anterioridad Valtteri Bottas, el abandono de Esteban Ocon, que provocó el Virtual Safety Car, y a primeras vueltas de carrera Yuki Tsunoda, que había tenido un encontronazo con otro coche en la salida y que ya no participó prácticamente en la carrera porque no consiguió dar ni una vuelta. Y como ya comentábamos de antes, Lance Stroll, que debido al accidente del día anterior, pues ni ha participado él por problemas, digamos, de recuperarse un poco del golpe, ni por la posibilidad de que Aston Martin pusiera el coche en pista. A mí me ha decepcionado un poco Mercedes, en especial Russell, porque buena parte de la carrera se la pasaron en vamos a por la victoria, sobre todo Russell, varias veces por radio, vamos por la victoria. Y al final nunca llegó a meterle, ni a intentar meterle el coche a Carlos Sainz, ¿no? Y salen de aquí con un único tercer puesto cuando, viendo la carrera, pues tranquilamente hubieran podido firmar un doblete, primero y segundo, viendo el ritmo, ¿no? Como os decía antes, o sea, aplaudo a Carlos porque hizo un poco lo difícil, que es conseguir la pole, pero después en carrera realmente no tuvo ningún rival que le complicara la vida mucho, porque hasta llegó a darle DRS a Norris a propósito para que no se abalanzaran los Mercedes. O sea, hasta ese nivel llegamos. Es cierto que al principio de carrera, donde quizás Russell saliendo segundo lo hubiera podido meter el coche, no lo sé, habría que verlo. Pues mira, justamente Ferrari decidió con Leclerc poner blando para arrancar la carrera, entre comillas sacrificarlo, consiguieron el objetivo, que Leclerc adelantara a Russell, y ahí en la primer stint de carrera, pues Carlos estuvo muy cómodo cuidando su neumático, marcando el ritmo que querían. A Leclerc le iban diciendo, pues ahora estate a 3 segundos, ahora estate a no sé qué segundos de margen. O sea, con una parsimonia, a mí me sorprende porque no veías a nadie metiéndole el coche de huello a ni a Leclerc ni a Carlos, ¿no? No sé, me sorprende porque las vueltas rápidas al final las consiguieron los Mercedes y desde luego viendo cómo estaban yendo Sainz y Norris en el último sector de carrera, yo creo que acertaron bien en meterse a boxes y meter un nuevo neumático medio que además ellos tenían y no tenían, creo que no tenían otros, ¿no? Pero no pudieron. O sea, Norris fue un muro para ellos, con ayuda de Carlos, lo que sea, pero fue un muro con ellos. Y encima Russell cometió el error, pues, ostras, me decepcionaron a mí bastante porque yo creo que pudieron hacer un primero y segundo y se van con Hamilton haciendo tercero, pues porque fue tercero. Y los Red Bull, o sea, Verstappen estaba a otra historia en esta carrera, pero Verstappen acabó la carrera comiéndose casi a Leclerc y porque le salió un poco la estrategia, pues cuando el safety car, que o sea, es otra, ¿no? Sacan el safety car, pues sí, el Williams deja unos trozos, están ahí no sé cuántas vueltas tratando de recoger los trozos, yo entiendo, pero cuando van a reanudar, la realización pone un primer plano de un trozo en la pista y dan luz verde. Yo un poco me llamó la atención todo eso, ¿no? Pero en fin, que volviendo a la carrera, esa justo
ese momento donde sale el safety car, pues a Verstappen no le vino lo mejor posible para su estrategia. Además, justo Carlos consiguió quedar por delante de él pese a entrar y Verstappen no. Y bueno, pues estas cosas hicieron que Verstappen pues acabara de perder la oportunidad que hubiera podido tener de meterse en podium, pero en fin, no sé, a margen de esto, muy bien Ferrari porque sí que he observado que tenían una historia previa a la carrera y tal, y la ejecutaron bien, y como ningún rival al final le acabó metiendo el coche a Carlos, eh, Carlos se defendió tirando de oficio y se lleva una victoria y rompen la racha a Red Bull. Quizás la pega, por encontrar una pega, es que Leclerc fue cuarto, ¿no? Teniendo en cuenta que buena parte de la carrera fue en primero y segundo, dices, se van con un primero y cuarto y casi da gracias, ¿no? Porque como decía Verstappen, acaba la carrera comiéndole casi en el culo de Leclerc. Y Leclerc, pues sí, empezó con blandos y eso eh, lo perjudicó un poco, pero más que nada fue cuando le tocó su secuencia de boxes, pues perdió unos segundos, ¿no? Perdió ahí unos segundos porque venía Hamilton, los mecánicos, evidentemente, para que no hubiera un safe release ni estas historias, pues los retuvieron y ahí lo adelantó no sé quién y ahí perdió un poco el tren de Sainz, pero quizás en el debe de Ferrari por encontrar alguno que aún así es por ser quisquilloso. Un fin de semana donde han dominado el viernes, han conseguido la pole y han conseguido la victoria, pues hay que ser muy tocahuevos para contarle una peguita, ¿no? Pero, en fin, por ponerle algún debe, ¿no? Y, y por la parte de atrás, un Pérez que otra vez, pues no, si Verstappen tiene problemas, pues Pérez no te digo más, ¿no? Encima llevando a esa gente por delante, no sé, no. Mal Pérez, bien Lawson, que viendo lo que pasó al final, pues acaba noveno y esto hace que haya conseguido la mejor posición de lo que va de temporada un piloto de Alfa Tauri, o sea, poca broma, muy bien, la verdad. Como os decía antes, pues le apareció la oportunidad y para adelante. Piastre, como comentaba también antes, pues saliendo décimos, séptimos, al final acaba bastante bien, ¿no? Porque acaba séptimo, o sea que ha mejorado muchas posiciones, que no estaría fácil. Y bueno, en cuanto a Fernando, no sé, dicen que tuvo un problema ahí con la suspensión, no la suspensión en sí, de que la suspensión estuviera fastidiada, porque si la suspensión estuviera fastidiada, evidentemente no hubiera acabado la carrera, sino que parece que la carcasa que cubre la suspensión, que al final acaba teniendo un factor aerodinámico, pues esto se movió y le pudo perjudicar, pero sumado a eso el error que tuvo un poco impropio de él a la hora de entrar en el carril de boxes, que se salió, otro error que tuvo también que se fue largo, no pintaba mal hasta los errores también después, el tema de la parada en boxes, no pintaba mal la carrera en el sentido que seguramente hubiera podido quedar, ¿qué? Detrás de Verstappen, una cosa así, pelear al menos por estar ahí, otra cosa es que lo consiguiera, pero hubiera podido pelear por ser sexto, séptimo, que no está mal, pero entre pitos y flautas, entre una cosa y otra, pues acaba fuera de los puntos. Es la primera vez que un Aston Martin no consigue puntos en lo que va de temporada y bueno, McLaren la ha comido bastantes puntos este fin de semana. Sigue habiendo una distancia en el Mundial de Constructores, pero yo es que creo que McLaren va a ir justo, pero creo que les va a dar caza al final
de año, ¿no? Porque si a Fernando ya le cuesta sumar puntos, pues evidentemente con Stroll ya no hay que ni contar. Y Ujú. McLaren, pues está Es que sumando. ahí está una de las claves, ¿eh? McLaren están sumando los dos, están funcionando muy bien, sobre todo Norris, está sumando muchos puntos y en Aston Martin, bueno, pues Fernando está haciendo lo que puede y la diferencia con Stroll es abismal, con lo cual, pues al final es un único piloto que parece que esté tirando del carro, con lo cual son dos pilotos contra uno con dos coches que parece que está yendo mejor, bastante mejor que el de Fernando Alonso, con lo cual vamos. eh, yo no sé cuándo va a ser ese sorpaso, pero es muy probable que sea así. Desde luego, es bastante más de lo que esperábamos con Aston Martin hasta los primeros test. Todo el mundo, pero ¿a dónde va Fernando Alonso? No, este es un equipo que tiene buena material, que va a estar ahí, ya veréis. Nos llevamos la sorpresa a principio de temporada, pero bueno, se ve que esa sorpresa, ese haber cogido el resto de equipos a calzón bajado y que de buenas a primeras, en el primer momento que se ha puesto en pista, pues estaban por encima de esos Ferrari, de esos Mercedes, de McLaren incluso. Bueno, pues parece que esto pues, se ha mantenido en la misma línea, el resto de equipos siguen mejorando y lo dicho, o sea, ese cambio de posición en el Mundial de Constructores, aunque hay diferencia. Aún así, o sea, viéndolo con perspectiva, la temporada es muy buena. Comparándola con la del año Claro, pasado, o sea, es un cambio brutal de la leche. Pero claro, al principio, la parte principio de temporada es que Fernando decía, bueno, le he quitado unos puntitos a Pérez y tal, que voy a intentar. Ostras, que parecía que estaba luchando por estar entre los dos primeros en el campeonato, ¿no? Y bueno, pues claro, de eso a cómo están ahora, pues hay una diferencia, ¿no? Pero claro, comparado el salto, el resultado depende. Si lo comparas con el segundo justo antes de que los coches empezasen a rodar en libres, o sea, en libres, en pretemporada, o el segundo después. Las expectativas eran unas o eran otras. Y desde luego al principio de temporada con los libres tuvimos muchísimo hype. Aquí en España ya empezamos a pensar, pero Dios mío, ¿esto en qué va a acabar? ¿Dónde va a estar realmente el Aston Martin? Llegó la primera carrera y en vez de bajársenos los humos, pues aquello era en plan, pero esto se confirma, van a estar ahí detrás de los Red Bull y la verdad es que a día de hoy tenemos 3 coches más por delante de ellos. Antes teníamos 1, ahora tenemos 4. A nivel de puntos no, porque tienen ese bagaje de primeros de año, pero lo dicho, o sea, McLaren está ahí. Bueno, obviamente con Alpine yo creo que no va a haber opción a que los franceses le intenten quitar la quinta posición, pero desde luego McLaren sí que tiene la capacidad y está en esa situación como para pasar de la quinta a la cuarta posición y arrebatarle esa cuarta posición a Aston Martin. Un Aston Martin que a principio de temporada iba en segunda posición y ya la ha perdido con Mercedes y con Ferrari. son 78 puntos ahora la diferencia entre Aston Martin y McLaren a favor de Aston Martin, evidentemente. Parecen muchos puntos, son muchos puntos, 78 puntos, pero claro, estamos hablando de que McLaren desde hace, ¿qué?, 5 o 6 carreras tiene coche para meterse en podium. Y Aston Martin, pues sí, Fernando lo consiguió en Países Bajos y ya está. El resto es del quinto hacia abajo. Es que quedan muchos puntos, Emma. Quedan muchos puntos. Ahora tenemos Gran Premio de Japón. Próximamente tendremos el Gran Premio de Qatar. Qatar, si no recuerdo mal, es sprint, con lo cual habrá más puntos. Y pasado eso tendremos Estados Unidos ya en el mes de octubre, el Gran Premio de México
el Gran Premio de Brasil también en sprint. Bueno, y además el de Estados Unidos también. O sea, quedan 3 carreras al sprint como mínimo. Sí, efectivamente, quedan 3 carreras al sprint, que son carreras donde ya no son 46 puntos, si no recuerdo mal, los que puedo conseguir, son más, como equipo me refiero, ¿no? Porque, claro, vas a tener esos 8 puntos adicionales por los que competir el sábado. Vamos, con el número de carreras que hay y los puntos que hay en juego, yo no apostaría por Aston Martin en cuarta posición. Vamos, a día de hoy con lo que se está viendo. Sí, hombre, McLaren también la tiene que clavar en lo que queda de temporada, ¿no? Porque 78 son puntillos, ¿no? Y lo tienen que clavar, pero bueno, tienen opciones de hacerlo. Tienen coche. Yo creo que McLaren ha mejorado lo suficiente como para tener coche de plantearse coger a Aston Martin en la cuarta posición del Mundial de Constructores, que teniendo en cuenta cómo han comenzado, pues ni tan mal, ¿no? Pero aún así tampoco sería un resultado estelar para McLaren ser cuarto en el Mundial de Constructores o quinto, o sea, tampoco es para tirar cohetes, pero claro, por un lado Aston Martin Volvemos a lo comparado mismo, con... Emma. Volvemos a lo mismo. Depende en qué punto coges las expectativas. Porque tal y como empezaron la temporada, ostras, acabar cuartos cuando al principio de temporada los veíamos muy atrás, porque estuvieron muy atrás. Es decir, pues acabar cuartos es una muy buena noticia para ellos. Claro, viniendo del año anterior, dices, Bueno, ahora tampoco hemos viéndolo, conseguido hacer una el gran año mejora. pasado fueron quintos, que le superó al PIN cuartos, ¿no? Bueno, ni tan mal. Incluso ser quintos tampoco sería un desastre, sobre todo viendo cómo han comenzado este año. Volver a repetir Claro. la quinta posición, me refiero. Pero pueden aspirar a ser cuartos, o sea que, bueno. Como digo, todo depende de dónde pongas ese punto de decir, desde aquí observo si el final de temporada es bueno o es malo. Es exactamente lo mismo que el equipo Aston Martin. Y comparando estos dos, que digamos que es la guerra más, bueno, la otra guerra encarnizada que hay, creo que como equipo tiene mejor equipo McLaren. Porque en Aston Martin Fernando son fuera de serie, ha conseguido grandes cosas con este coche al principio de temporada, ahora le está costando un poco más, lo está teniendo un poco más complicado, pero yo creo que Stroll en las primeras carreras sí que destacó bastante, pero ha ido bajando rendimiento y dejando de aportar a ese saco de puntos del equipo, que yo creo que es uno de los principales problemas, ¿no? Fernando ha seguido aportando en mayor o menor medida, le han ido recortando los rivales, pero si tienes 2 Mercedes o 2 Ferraris que te sobrepasan y tú no tienes a tu compañero tanto para intentar frenarles o intentar contrarrestar esos puntos que consiguen los otros equipos, pues vas a bajar en el campeonato de constructores sí o sí. Y además, bueno, también digo que es el otro par de equipos, porque también tenemos en primera y segunda posición, entre segunda y tercera posición, tanto a Mercedes como a Ferrari, que con lo visto este fin de semana, pues han estado ahí, y estos sí que están en una lucha mucho más cercana y mucho más encarnizada, porque Mercedes está en 289 y Ferrari en 265, o sea, son muy pocos puntos los que están separando a estos dos equipos, son 24 puntos nada más los que los separan. Y yo creo que aquí el segundo escalón del podium puede estar reñido a final de temporada y ver un poco cómo solucionan aquí estos dos equipos que ya están en esas posiciones donde deberían estar, donde por presupuesto, por historia, por resultados en los últimos años, sí que les pertenecen, ¿no?, esas posiciones. No sé si quieres añadir alguna cosa más del Gran Premio, o si no, bueno, damos un repaso rápido a las clasificaciones, a la porra y nos vamos a Japón.
No, poco más, poco más. O sea, la carrera sí que me gustó en el sentido de que al final hubo que un momento dado 4 pilotos ahí, fruto de que los Red Bull no contaron este fin de semana, estuvieron peleando por la victoria. Y bueno, yo, como ya comenté en el podcast anterior, que estaba un poco mosca con Verstappen ahí día sí, día también ganando, pues esto me moló. De la fuera como fuera, pero me moló ver ahí en las últimas 10 vueltas a 4 coches, pues pegadito uno del otro intentando llevarse la victoria. Eso me gustó. Sí, ese cambio, el no verlo de siempre, aunque al final la historia pueda parecer la misma, pues hay varios coches peleando al final y ver si pues los que venían por detrás si consiguen pasar al primero, porque no ha habido un cambio de líder en las últimas vueltas, ¿no? Han sido 20 vueltas, de los dos que van en primera posición, el segundo intentar pasar al primero y el tercer y el cuarto intentar alcanzar a los de delante con una estrategia distinta. Al final ahí no ha habido intercambios, salvo un error, y no es que haya sido en plan, pues como hemos visto en otras categorías del motor, por ejemplo en motos, que estábamos acostumbrados a que había unos años en los cuales en las últimas 5 vueltas los 3 primeros pilotos igual se pasaban 20 veces entre ellos. O sea, no es eso, no es tan emocionante como eso, pero desde luego el que no sean los mismos de siempre, como dices, es un aliciente, ¿no? Sacamos de ahí a Verstappen, ya no lo vemos por en medio, nos ha dado ese punto de interés en esas últimas 20 vueltas de carrera, que yo creo que como parte interesante hemos tenido primero una parte pues donde se han puesto las posiciones, la parte intermedia donde la cabeza no ha competido, entre comillas, entre ellos, hemos tenido otra parte con interés, poco por detrás, y luego hemos vuelto a la parte de arriba, ¿no? Yo creo que ha habido de todo y hemos tenido en todo momento algo que nos estuviese entreteniendo durante la carrera. Yo creo que es lo más destacable que hemos visto este fin de semana. Como digo, por cerrar esta parte del podcast, constructores, Verstappen sigue en primera posición, 374 puntos. Checo Pérez sigue segundo, 223 puntos. Tercero es Hamilton con 180 puntos. Aquí los puntos que se lleva el piloto inglés pues lo ponen destacado en esa tercera posición por delante de Fernando, que es cuarto con 170 puntos. Quinto es Carlos Sainz con 142. Sexto su compañero de equipo Charles Leclerc con 123. Séptimo es George Russell con 109 puntos. Octavo Lando Norris con 97. Lance Stroll es noveno con 47 puntos. Décimo es Pierre Gasly con 45. Undécimo es Oscar Piastri con 42 puntos. Décimo segundo Esteban Ocon con 36. Décimo tercero Alex Albon con 21. Décimo cuarto Nico Hülkenberg con 9. Décimo quinto Valtteri Bottas con 6. Décimo sexto Wang Yusu con 4 puntos. Décimo séptimo Yuki Tsunoda con 3, empatado con el décimo octavo que es Kevin Magnussen. Décimo noveno es Liam Lawson con 2 puntos. Y a partir de ahí tenemos a Sargent y a De Vries y a Ricardo que no han puntuado. Y ahora mismo en activo únicamente está Logan Sargent. En cuanto a constructores, Red Bull, primera plaza, 597 puntos. Segundo es Mercedes con 269 puntos, como decía antes. Tercero Ferrari con 265. Aquí tenemos esa parte de lucha entre estos dos equipos. Por detrás de ellos, cuarto Aston Martin con 217 puntos. Quinto McLaren con 139, lo que estábamos discutiendo antes de ese posible sorpaso que podría haber ahí. Sexto el equipo Alpine con 81 puntos. Digamos que este está pues cerca de McLaren, pero no está al mismo nivel, con lo cual va a quedar un poco en tierra de nadie. Y a partir de aquí ya llega séptimo Williams con 21 puntos, octavo Haas con 12, noveno Alfa Romeo con 10
y 10º es Alfa Tauri con 5 puntos. Aquí es donde puede haber pues algún cambio a mayores. Y como hoy no está Juan, repasando el tema de la porra, en este Gran Premio, pues Toño Biciclo ha sido primero, 151 puntos, WTF ha sido segundo con 145 y Baragax ha sido tercero con 140 puntos. En la general, después de esto, J. Fresu está en primero con 2.083 puntos, WTF le sigue los talones, le pisa los talones con 2.034 puntos y Alf es tercero con 2.022 puntos. En cuanto a regularidad, mismo resultado que en la clasificación normal. Toño Biciclo 11 puntos, WTF 10 y Baragax ha sacado 9 puntos. Y en la clasificación de la regularidad sí que tenemos ahí un pequeño cambio, y es que J. Fresu es primero, 74 puntos, seguido de Apelando y de WTF, que están empatados a 67 puntos, y Alf, que es cuarto con 64 puntos, ¿no? Aquí pues sí que tenemos a Jorge metido entre lo que ha sido el podio de esta carrera en cuanto a regularidad. Y con esto cerramos Singapur, nos olvidamos hasta el año que viene de este Gran Premio, salvo que haya alguna novedad de sanciones o cosas así extrañas, y nos vamos a una nueva carrera en horario distinto al europeo, que será el Gran Premio de Japón. Emma, Gran Premio de Japón, que aquí nos van a tocar horarios de mañana. Sí, hay que madrugar aquí en España porque los primeros libres serán el viernes a las 4:30 de la madrugada, los segundos libres a las 8 de la mañana, ya el viernes los terceros libres otra vez a las 4:30, la clasificación 8 de la mañana y el domingo la carrera a las 7 de la mañana. Esto como os decía, en horario peninsular de España, una hora menos en Canarias. Imagino que si nos escucháis pues en Latinoamérica, Norteamérica, pues igual os mola más el cambio horario, os favorece en este sentido, o si estáis en Asia o Oceanía, ¿no? En fin, nos toca madrugar aquí a nosotros los europeos si queremos ver el Gran Premio. Y en cuanto a neumáticos, Pirelli lleva aquí los casi los más duros que tienen en cartera, porque lleva C1, C2, C3. De hecho, también por ahí he leído en el reporte de Pirelli que van a aprovechar para probar un nuevo C2 de cara a la próxima temporada. Y después, en cuanto a zonas de DRS, pues un poco la clásica de Suzuka, que únicamente tiene una zona de DRS, que es la línea de meta o llegada, con el punto de detención después de pasar la curva 15, que es la 130R, ¿no? La famosa 130R. Y lo cual nos deja ahí, después de pasar ese punto, las 16 y 17 se achican, la 18 y ya entramos en línea de meta, con lo cual, pasados cerca en ese punto, todavía te queda la opción de pegarte más en esa chicane y la curva que hay a la salida, para llegar a la zona de DRS lo más pegado posible, aunque ya hayas tenido que hacer el esfuerzo para pegarte un par de curvas antes. Comentábamos también antes del podcast, a nivel meteorológico, bueno, sabemos que en Japón pues, te puede venir un tifón, te pueden venir cosas bastante extremas en cuanto a climatología, y no sería la primera vez en los últimos años que tenemos así un fin de semana complicado. Pero bueno, la previsión que tenemos al día que estamos grabando hoy, miércoles, por la noche, es que sí puede haber algún tipo de precipitaciones tanto jueves como viernes. Lo que pasa es que ya para el sábado prácticamente no se esperan y el domingo no habrá.
es uno de los protagonistas que estamos teniendo este año, que hemos tenido un buen número de carreras con incidencia de lluvia y que, bueno, en este circuito que no sería raro entrar en alguna de las sesiones con agua, pues parece que tirando hacia la carrera no se va a presentar. Bueno, y también recordaros, no está aquí Juan, pero os recuerdo que va a haber un formulario del Gran Premio de Japón en breve y que estará colgado en los medios habituales para que podáis hacer vuestra apuesta, y los que habréis aceptado el tema de recordatorio de correo, pues lo vais a recibir, etcétera, etcétera. O sea que los que seguís con la porra a tope, pues atentos, que si queréis estar pendiente ahí de lo que pasa en los libres 3, una cosa así, pues de que no os pille la madrugada, ¿no? Y no os durmáis si queréis afinar la porra lo máximo posible. Sí, el sábado a las 8 tiene que estar hecho ya el pronóstico. Lo cual va a haber que madrugar un poquito, ver un poco lo que ha pasado en los libres 3 y echar ese pronóstico o dejar el de reserva, ya sabéis. Y Emma, no sé, cerramos, ¿no? No tenemos nada más que añadir. Sí, cerramos por hoy. Yo por mi parte poco más que añadir, nada más de recordaros que nos podéis encontrar en Twitter, somos @desdeboxes, o también nos podéis encontrar en Mastodon, somos @desdeboxes, @mastodon.social. Recordaros también que nos podéis enviar un correo a desdeboxespodcast.com, y en Telegram, pues ahí tenéis nuestro grupo, entrando en t.me/desdeboxes, pues ahí de forma rápida, accedéis al grupo, y nada más, ya nos escuchamos en la próxima carrera. Bueno, y de forma atípica cierro yo el podcast recordándoos que todos estos datos que acaba de dar Emma también los tenéis en nuestra página web, que es desdebox.es. Tendréis esas formas de contacto, redes sociales, y también, aparte de los episodios del podcast, que los podéis escuchar desde ahí, también tendréis ese enlace a los formularios que creará Juan para poder hacer la predicción para este Gran Premio de Japón. Sin más, agradeceros que hayáis estado con nosotros una semana más y nos escuchamos la semana que viene para contaros lo que haya pasado en este Gran Premio de Japón. Un saludo y hasta luego. Bueno, ¿qué? ¿Y qué tal las clases? De momento, bien. Es mucha historia, ¿no? Ya te vas acostumbrando a eso de que te vigilen con los críos de 12 años el uso del móvil. Justamente hoy me despisté un momento y saliendo ahí tal, y digo, hostia, que no lo puedo sacar aquí. Pero sí. El despacho del director. No me vieron y tal, pero Sería cómico. Que igual hasta el director es más joven que tú, joder.